Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós. Bienvenidos aquí al Garage del Artista, un nuevo lunes con ustedes. Hoy vamos a retomar algo que estuvimos hablando hace 2 lunes. Y quiero comentarles que hubo una heroína, que luego les daré el nombre, que en los últimos 4 años ella ha elegido mirar para otro lado cuando Teo enviaba los sobres con los 150 francos mensuales. Al día de hoy, unos, relativamente por supuesto, unos $5.000. Estamos hablando de 1880, 90. Su nombre, bueno, ya les dije, es Johanna Van Gogh Bonger, quien se casó con el marchante de arte Theo Van Gogh. Escribe en su diario: siempre me he sentido un poco intrusa, un poco intermediaria entre los hermanos. Johanna y Theo vivían en Montmartre, París, ubicado en el distrito 18. Es una antigua villa de artistas que alberga la Basílica de Sacré-Cœur del Sagrado Corazón. Justo encima se encuentra la basílica, encima de la colina de 130 metros de altura, situada en la ribera derecha del río Sena. Monet, Van Gogh, Renoir, Degas, incluso Dalí y Picasso han vivido creando una comunidad artística famosa. 4º piso por escalera,
de la calle Pigalle 8 es donde vive, junto a su marido y su recién nacido hijo, Vincent Guillaume, como su tío, el mismo nombre, como el pintor. Sin saber ella que hubo un primer Vincent que murió a las pocas horas de nacer, un 30 de marzo, pero de 1852. Al año siguiente, justo un año, un 30 de marzo de 1853, nace, con el mismo nombre, Vincent William van Gogh. Como dicen en Países Bajos, Van Gogh, pero bueno, lo dejamos en Van Gogh. Johanna escribe en su diario: da escalofrío que ahora, en más, Vincent será el nombre elegido para referirme a mi hijo. El otro, el muerto, el de los cobaltos y el de los amarillos y el de los trigales maduros y los girasoles contra el mundo, será llamado en estos cuadernos en adelante Van Gogh. Luego de la muerte inesperada de su cuñado y teniendo a su marido Theo devastado y absolutamente ensimismado, reacio, ¿no?, a darle detalles de la muerte de su hermano, Johanna organiza una cena familiar en Pigalle 8 con su hermano André Bonger y su esposa Annie, la baronesa von Berbol. Su hermano André fue quien le presentó a Theo, el amigo de toda su vida. En la cena, Johanna logra algunas respuestas sobre la abrupta muerte de Vincent y lo apunta en su diario. Y dice así: la bala en el pecho fue el domingo a la tarde, pero el pintor, digno hasta el final, negó a darle al doctor Gachet la dirección de Pigalle 8 para un correo cable gráfico. No quería para Theo el paisaje de su agonía. Bueno, 6 meses fueron suficientes después de la muerte del pintor para dejar viuda a Johanna, con solo 28 años, a cargo de un niño llamado Vincent William, igual que su tío, un piso también que heredó, digamos, de su marido en la calle, como les decía, Pigalle, los óleos esparramados por todo el departamento, más de 300 obras, yo creo que más, y alrededor de 800 dibujos, aguadas, acuarelas, etc., de su cuñado Vincent. Incluso se encontró con innumerables cartas entre Vincent y Theo, que ella consideró un punto crucial en la obra del pintor. Fue allí, en el contenido de esas cartas, donde pudo entender la complejidad de un artista torturado e inestable, pero con una sensibilidad extraordinaria que supo expresar a través de sus pinturas. Las cartas a Theo le dieron contexto a un pintor incomprendido en su tiempo. Para poder entender su estilo expresionista, su uso del color y su capacidad para transmitir emoción, que en Europa era completamente revolucionario. A través de sus cartas, que fueron traducidas por Johanna, el público, los críticos, las galerías y los museos pudieron conocer su vida personal, sus luchas con su enfermedad mental y su inquebrantable pasión por el arte, que fue lo que añadió una profunda resonancia a sus obras. Sin Johanna, posiblemente no hubiera habido Van Gogh, así de claro,
Ella, que hablaba 3 idiomas, inglés, neerlandés y alemán, vivió rodeada por la compañía de Gauguin, Pizarro o Toulouse-Lautrec. Se autoimpartió un curso acelerado de crítica y marchand de arte, retomando algunos contactos que le había proporcionado su estancia en París junto a su marido Theo, que era un marchand importante, vendía cuadros de Claude Monet y tantos otros pintores impresionistas. A pesar de su temprana viudez, decide regresar a Ámsterdam y allí poner una casa de huéspedes que pudiera generarle algunos ingresos. En 1892, a 2 años de la muerte de Vincent, consigue su primera exposición en solitario, donde poco a poco diversas galerías se fueron interesando por el pintor holandés. Luego pasaron 23 años y de luchas, de exposiciones, de muestras, de pequeñas ventas, pero muy, muy bien seleccionadas. Johanna era excelente en la estrategia que utilizaba para darle peso y valorar a su querido cuñado. 23 años más tarde, en 1905, realizó una gran exposición que tuvo repercusión en toda Europa, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam, en el cual exhibió 484 obras, transmitiendo la esencia de Vincent, y captó el interés de grandes fortunas e importantes museos, disparando su fama y valor de su obra. Decía entre comillas, con gente como Gauguin, como aliados, Van Gogh pretendía armar una comunidad del color en Arles, en la Provence, sur de Francia, una resistencia cromática contra las formas del conformismo, una guarida contra la explosión del blanco y negro del registro fotográfico tan de moda en esos tiempos. Sin embargo, recuerda Johanna, en París, a la muerte de Vincent en la calle Pigalle, en Montmartre, con Theo afectado y enfermo, estaba en cama, destrozado por la muerte de su hermano, llegaban personas a su departamento, al departamento de Theo y Johanna, presionando para que destruyan la obra acumulada en la casa. Querían erradicar ese oscuro poder de expandir la epidemia de la locura. Así de claro. Eran muy buenos chicos estos. Esa mañana de octubre de 1890, la comitiva la integran 2 señoras mayores, de voces nasales y un rictus agudo en el entrecejo, junto a un señor también mayor que parece un coronel. Hablan de sugerencias, pero lo que dicen tiene el tono inequívoco de una amenaza. Y dicen, y escriben en su diario, Johanna, es necesario, dicen estos señores visitantes, destruir todas esas desmesuras de violetas y cobaltos, de verdes, esmeraldas y anaranjados de ultramar, y que han empujado, argumentan los señores visitantes, han empujado la bala en el pecho de Van Gogh y la parálisis que en estos días ha avanzado sobre Theo. Johanna no se lo cuenta a su esposo Theo,
porque acentuaría aún más su desdicha. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. El premio RFI Radio Cultura al Fomento de las Artes 2025, 10ª edición, galardonará una obra de arte total que integre al menos 3 de las siguientes disciplinas: teatro, danza, artes plásticas, música, fotografía, street art, cine, video, creación digital. Pueden competir artistas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. No tardes en inscribirte. Más información en fomentodelasartes@fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Bueno, y así comenzamos en el garage del artista, con mis compañeros, los conductores, Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, querido Fernando? Estamos. Como siempre, escuchando esa voz muy agradable que tenés y, Bueno. y ganas de escuchar esos cuentos, esas historias. Y vos sabés que hay, no sé si te comenté, pero hay un libro de Camilo Sánchez que se titula La viuda de los Van Gogh, que cuenta un poco una historia como muy parecida. No sé de dónde sacaste esta editorial. Pero Lo tengo al libro, claro. Lo tenés al libro. Obviamente. Ok. Sí. Pero igual me falta leer 3/4. Ok. Pero es una historia muy interesante, porque Sí. vos fíjate cómo en aquella época una mujer que queda viuda 28 años. 28 años con un hijo bebé, Un bebé, era, bebé, claro. que tener que encarar la vida y arreglárselas, Muy difícil. como Es muy difícil. Sí, pero esa forma de encarar Sí, un porque trabajo. el Marchand era Teo. Teo Claro. sí le iba bien. Claro. Estaba... Bueno, ella tuvo que hacer un curso. Bueno, para sí, ponerse en línea. se digamos, educó en estos temas, Claro, que no son se nada puso en fáciles, claro, como Sí, crítica, como, bueno, y aprovechó los contactos que tenía Teo, porque claro, ella vivía en París con Teo, en la calle Pigalle 8, en el 4º piso por escalera, y bueno, por ahí pasaba, ya sabías, bueno, ya lo dije, Pizarro, Claude Monet, que la verdad que Monet le vendía casi todos los cuadros Teo, y Monet ya era un tipo muy cotizado. Digamos que le iba muy bien a Teo, muy bien. Y esa casa donde pintaba la Vincent, Casa Amarilla, la Casa Amarilla, de Arles te estoy hablando. esa claro. casa, ¿a quién pertenece hoy? No sé, la verdad que bueno, es en Arles, que queda al sur de Francia, en la Provence, la Provenza,
que es prácticamente, no sé, mediterráneo, ¿no? Y hay un sol infernal, bueno, un poco también como Cataluña, ¿no? Que que acerca, es maravilloso. Y bueno, pero él no murió en Arles, sino que murió, después se trasladó a un pueblo cercano, a París. ¿Me estás hablando del hermano? Te estoy hablando de Vincent, De donde Vincent. él murió, No de Theo. bueno, de un balazo. No sabemos si se lo... Mirá, yo el otro día estuve el fin de semana y ya me gustaría que hable un poco Horacio, pero he visto varias veces la película un no sé qué de la eternidad, La puerta de la eternidad de Julian Schnabel, que es un pintor y aparte es un director de cine. Y es fabuloso. Con un actorazo que... ¿No la vieron ustedes? No. Ah, bueno. Bueno, esa película la tienen que ver porque incluso está en YouTube. Y te habla y lo ves a Van Gogh pintando, por ejemplo, ¿no? Y es maravilloso. Bueno, y este hombre, Van Gogh, murió en el norte de Francia, no en el sur. En el sur quería hacer esto, crear una comunidad de pintores a la cual fue bancado, porque le daba 250 libras. francos a Gauguin digamos, con el remanente de que lo único que tenía que hacer era, digamos, una vez por mes le tenía que entregar un cuadro a Theo. Pero bueno, ese fue el trato que tuvieron y por eso fue a vivir con su hermano Vincent a Arles, y bueno, después pasó lo de la oreja, que en otro día hablaremos de esas vicitudes. ¿Qué te cuentas? ¿Qué nos podés decir, Horacio? Bueno, buenas tardes. Y no, me sonaban un par de cosas lindas. Una, el espíritu de gestión cultural, ¿no? De Joana. Tomando, digamos, una posta que bueno, deja abriendo millones de huellas, ¿no? Desde ese lado, ¿no? Desde su juventud. Arles, por otro lado, desde el punto de vista de la fotografía, es la ciudad al norte de Marsella, donde se produce desde el año 1970 el festival de fotografía más importante del mundo. Se inaugura en el mes de julio. Se abren prácticamente las galerías, son las casas, las casas. Julio es en verano allí, ¿no? Pleno verano. Pero no me dejaron terminar. Empieza en julio y termina en septiembre. Deja ahí corriendo varios meses. Hay un festival donde las casas abren sus puertas y se transforman en galerías de arte. Y bueno, y van galerías de arte de todo el mundo, ya digamos, cubriendo espacios y demás. Así que, bueno, Arles, digamos, para el mundo de la fotografía, como bien dijo Fernando, esa luz particular y ese sol particular del Mediterráneo, alejado obviamente de la costa, bueno, le da también un tono muy particular a la historia de Vincent van Gogh, pero particularmente... Al contexto en donde él claro, vivía, y sobre ¿no? todo el contexto también de esa luz que todo fotógrafo trata de buscar, ¿no? Como bien dijimos, que los días nublados también esos girasoles se retroalimentaban uno a uno, ¿no? De verdad. Así que por un lado eso, por otro lado también festejar el colchón musical de Max Ananiev, que suena ahí de fondo, que es Fall Equinox, que hicimos un cambio sin previo aviso a nuestro querido conductor oficial, que es Fernando, y sonó creo que muy bien, ¿no? Así sí, que hoy en realidad, aparte de, podemos hablar de otras cosas, es una homenaje y la verdad, no sé si un homenaje suena como muy, viste, encorsetado. Es darle valor en 1890 a una mujer... a una emprendedora. A una emprendedora con 28 años. Sí. Y con un cuñado que había vendido su hermano, porque ¿por qué no vendía? Acá hay otro tema. ¿Por qué no le vendía la obra que estaba plagada el departamento, digamos, donde vivía su hermano Theo? Por supuesto, no es que no tenía un montón de cuadros. Todos los cuadros iban para Theo para ver si se vendían.
y él le daba 150 francos por mes, que no era poco, pero digamos... y además lo que decías en tu editorial, en donde ella siempre, en el vínculo que tenía con el hermano, con Teo, ella siempre se sentía como una intrusa. Claro, o sea, muy difícil eso. Era cómplice sabía que... No dijo nada de los Teo 150. le daba al hermano 150. Y no dijo ni mu. Y no decía ni mu. Ni mu, teniendo un hijo, ¿viste? Claro. Llamado pero no como, decía ni mu, quizás su... por un tema, te diría, hasta de cultural, digamos, de no replantear o no porque no ir ella en contra, digamos, de la decisión de... Leí por ahí que ella estaba, digamos, ella había nacido en Países Bajos, en Ámsterdam, no era francesa, y su familia era bastante, como que seguía las tradiciones, o sea, que había que obedecer, y había, bueno, no sé, no digo que, pero vamos, por ahí van los tiros. Además, de lo poco que he leído. Fíjate también qué interesante leyendo. esto, que no lo tenía como parte de la historia, que no, su segundo, digamos, ella pierde un hijo y No, su segundo, entonces, el primer hijo de la familia Van Gogh muere al nacer. Pero estamos hablando del hermano de Teo y de Van Gogh. Okay, el primero se llamaba Vincent. O sea que él se llama Vincent en memoria de su hermano. Es como Salvador Dalí. Dalí también. Dalí, claro. Nace un niño en Cataluña que se llama Salvador. Muere. Y a los 2 años, nace Salvador. Claro. Y bueno, qué interesante, ¿no? Porque vos fíjate con qué cargaba ya Vincent, con qué cargaba, ¿no? Con el nombre de un hermano. Con la mamá iba todos los años a ponerle flores a su hermano muerto. Es un temita. Un tema. Sí, un tema para analizar. Y Teo también, obviamente. Sí, el marco también político y económico de Europa, en 1880, estamos viviendo como la revolución industrial, la segunda revolución industrial, y había un auge con el ferrocarril y había una economía floreciente, por lo cual ahí Teo también aprovecha digamos una buena beta. Había dinero para comprar obra, digamos. También, estaba vendiendo todas las obras impresionistas en la galería Goupil, que no era ninguna pavada. Incluso te diría, esto es una anécdota, pero uno no, viste, leyendo, Vincent empezó siendo un marchand, aunque uno dice, si es un loco de la guerra, empezó siendo marchand. Tanto es así, en la casa galería, que era como que vendían cuadros de máximo nivel. Entró a trabajar, antes de, no sé decir, 20 años, 20 y pico, era jovencito. Acuérdense que Vincent murió a los 37. Qué jovencito. Y tenía 5 años menos, o 6, creo, Teo. Teo era un O sea que Teo crío. Murió a los 30. A los 32, una cosa de locos. Bueno, pero Vincent también vendía cuadros. Parece que le iba bastante bien, entre comillas, o sea, en los inicios. Tanto es así que era él que lo mandaban para hacer la visita con el rey, estoy hablando del rey Guillermo III de los Países Bajos, y era Van Gogh, era Vincent el que lo hacía la recorrida, porque iba varias veces, y era Vincent el encargado de... digamos, de hacer la recorrida, para ver los cuadros, y vendía los cuadros y todo en su época, ¿no? Después, o sea que tenía buena parla. Y después, bueno, se fue como, le interesó otro tipo de cosas, pero él empezó así, qué sé yo, quizás forzado o no, pero el tipo tenía no era el típico loco, viste, que lo agarrás por la calle, que está tirado, no sé, durmiendo por ahí. No, tipo que al final sí tuvo una enfermedad, sí la pasó fatal, obviamente, pero viste, hay ciertos matices que bueno, que quizás la literatura está bueno y le pone un poquito de sal, pimienta, bla, 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 pero cuando te metes mucho en estos temas, vas descubriendo y vas sacando, ¿no? Algunas cosas que también tenés que dilucidar si es verdad o no, porque claro, estamos hablando de casi, no sé, de 1890 estamos hablando de un montón de años. Pero, y ya termino con esto, Johanna, a los 2 años hace una exposición en Ámsterdam de su cuñado Van Gogh, que, digamos, no era un tipo
querido, pero no era, y no sé qué, pero era un loco. Y los cuadros en esa época eran como muy estridentes, unos colores que no iba por el tono burgués en el cual, bueno, iba posiblemente Guillermo III, el rey, iba a comprar cuadros, viste, que nada que ver con posiblemente con los de Van Gogh. Irrumpía el neoimpresionismo, digamos. Exactamente. Me imagino lo que debe haber sido esa casa, ¿no? Porque después a los 23 años hace una mega exposición. Bueno, en el 1905, 1905. hace una exposición en un museo importantísimo de Ámsterdam. 400 y pico de 80 obras, Sí, una cosa. 487 obras. Pero vos fijate, ¿no? Qué cantidad de material. No, y aparte conecta con los coleccionistas más importantes. Claro. O sea, en esos 20 años no es que dijo, a ver, sí, me cayó esto. Claro. Trabajó como una loca y consiguió... Coronó. Y algunas obras, obras vinculadas con los escritos. Sí, con las cartas que se mandaban. Bueno, ¿no? Eso creo que crucial, viste, que dije, esto de las cartas de Theo a Theo, que eran más de 800 cartas, que estuvo leyendo, releyendo, y le llevó unos cuantos tiempos, años y todo esto. Después, como ella era traductora, lo tradujo al francés, por supuesto, y luego también al inglés, que tardó bastante. Es más, te diría que ella creo que murió en 1929, una cosa así, y 2 años después fue traducido al inglés, cosa que por ella, pero bueno, se pudo publicar. O sea que ella quería expandir a su cuñado, a través de Theo también, que era su adorado hermano. Sí. El trabajo que hizo. Y también, y ya termino, los hijos, el nieto y el bisnieto. El bisnieto estuvo acá en Buenos Aires. Y han montado una super museo en Holanda. En Ámsterdam. En Ámsterdam, que es alucinante. Y eso lo hicieron la familia Van Gogh. Impresionante. Y el gobierno también, claro. Muy bien, muy bien. Impresionante. Bueno, a ver si escuchamos algo. Nos vamos con Life de Eric Hilton. Después les contamos de su disco Deep End. Y a ver qué les parece. Ahí Cambiamos.
porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, yo soy pintor, pero ¿cómo se hace para... ¿Puedo hacer un curso de música? No, boludo, en serio te digo. Sí, se puede. Ah, ¿viste? Bueno, por eso. se no, puede, no estoy obviamente. tan El tema, no, digo, No dejamos de aprender acá con Horacio. el con hobby sus de temas. estar escuchando siempre Qué todo lindo, tipo claro, de claro. música. Me encanta. Muy bien, muy me bien. Bueno, encanta Eric Hilton la es música un que pones. legendario electrónico ya de los 90 y bueno, Bueno. es muy prestigioso y bueno, y si se suscriben a All Music, que es un tremendo digamos ¿Y cómo es esa suscripción? no, digamos, Es tenés como antes la suscripción obviamente llegaba una terrible revista con toda la información. ¿Y ahora cómo Hoy es un portal, es un portal. que tenés obviamente toda la información gratuita con un cierto acceso. Cuando estás suscripto, bueno, tenés acceso a otro nivel de información. ¿Es gratuita o hay... No, entras al portal gratuito y después suscripto, Claro. bueno, tenés un poco de acceso a mayor cantidad de información, con notificaciones de cosas que van saliendo y demás. Sí, bueno, pero Y- acá quiere saber cuánto dinero se paga. No le importa. No, Esta estamos cosa no, hablando no sé, así, estamos hablando digamos. de 20, 30 mil dólares, nada más. Nada más, Sí. nada más. Nada No, más mucho, y nada mucho menos. menos. Es para Hoy en día, exquisitos, entonces. no, pero hoy en día, obviamente, eso se ha masificado de tal manera que todos Está muy podemos bien. tener acceso, si te interesa el tema, Sí. como nos puede interesar la vida de Van Gogh, o como nos puede Me interesa interesar muchísimo, quiero que sigamos con un poco la vida de Johanna. De Johanna. Yo, también se le dicen yo. Y entender por qué Vincent se sentía un incomprendido, ¿no? Ajá. ¿Por qué se sentía? Porque Bueno. el porqué de la oreja, ¿no? El por qué, bueno, nadie le sacó la ficha exactamente. Bueno, pero Bueno, podríamos... a ver, el principio, digamos, el latigazo fue que a pesar de que su hermano Teo le daba 250, que no era mucho dinero, para mí, espero que si hay alguien que me lo pueda decir, yo he ¿Cuánto encontrado- sería en plata de hoy? Bueno, yo lo he averiguado, pero lo dudo quizás. 150 francos serían 1.000 euros. 5.000, ¿eh? 4.000 y pico de euros. No. Por eso digo. Y 250, pero para mí esto está equivocado, pero me metí en varios portales y me dieron Pero esa vos fijate, información. 5.000 euros, mucha plata. Bueno, qué sé yo, sí. Pero bueno, también hay que vivir.
Bueno. Es cierto sí. que no tenía hijos, Don Vincent. Ujú. Pero bueno, entonces, claro, le daba todos estos beneficios a pesar de Joana y su hijo. Pero bueno, vamos a ver, por eso se lo tenía que fumar a Theo, ¿no? Y le mandaba dinero, no sé cuánto tiempo estuvo, tendría que averiguarlo, Gauguin, ¿no? Paul Gauguin, que después se fue a la Martinica y hizo, porque no quería hacer nada de París, no quería hacer nada, les parecían todos unos, no sé, unos burgueses horribles. Unos exhibicionistas. Y, claro, y con Vincent no pudo, sí, al principio todo bien, pero después empezaron a hablar de cómo se tendría que pintar. Y Gauguin era muy intenso. Pero ¿por y qué- date cuenta lo que era Vincent, ¿no? ¿Por qué Entonces se cortó mataban. ¿Por qué se cortó la oreja? Porque Gauguin le dice, Vincent, mira, te tengo que ser claro, todo bien acá, pero no somos compatibles. Y el pibe le agarró como una especie de depresión mal, empezó como a llorar, empezó como a gritar, y bueno, su reacción emocional y física fue corte rotundo de toda la oreja, horrible, la oreja izquierda, bueno, y se la dio como ofrenda, digamos, ahí va. a una... dicen una prostituta, ponele que también he visto que era una especie de... no sé. Amante. No. Era como una mujer del pueblo que bueno, que tenía relaciones pero no carnales. Una amiga, algo así. una sí. amiga. Pero bueno, hay de todo, hay para divertirnos, ¿no? Y bueno, este era Vincent, un personaje muy intenso, que también lo volvía loco a Theo, en el sentido de que Theo lo adoraba, pero Joana dice en algunos escritos, pues ella tenía un diario que escribía todo, y bueno, por eso nos vamos como chusmeando y enterando de todos los pormenores, y en algunos momentos le ha confesado a su mujer Joana que por qué no sé, no se va a la Martinica con Gauguin, por qué no hace su vida, porque no se lo banca. Hubo un momento en que no se lo bancaba, ¿viste? Porque era intensísimo, ¿no? Pero bueno, era un buen tipo, ¿eh? Y mi criterio, al menos, no estaba loco. Era un tipo que tenía ciertas desgracias, no sé por qué, pero con las mujeres no tuvo mucho éxito como para formar familia, que él hubiese querido, ¿eh? Él adoraba a sus qué sé yo, sus sobrinos y todo esto, no es que... Pero bueno, ¿Y qué fue hay de la mucha vida, fábula ¿qué fue en de la todo vida esto, del ¿no? hijo de Vincent? El hijo de Vincent, bueno, el hijo de Vincent fue el que, digamos, Junto de la con la mano madre. de la madre, creó, después de mucho tiempo, no es que lo hizo ahí nomás, date cuenta que esta exposición donde lo catapultó, digamos, 1900. 1905, y no te quiero mentir, pero lo tengo por ahí, en el 60 y algo se creó el museo en Ámsterdam de Vincent van Gogh. Pero tuvieron una estrategia increíble en el sentido de que no vendieron todo. Las hermanas de Vincent, porque Vincent tenía hermanas aparte de Theo. Mira. Sí, cuando tuvieron que pagar los, a ver, ¿cómo se llama? Los gastos. Los gastos de la internación en, ¿cómo se dice? En un loquero, no, bueno, ponele. Pero estos loqueros eran En caros. un residencial. Pero eran caros, no eran así, viste, cualquier cosa. Eran, viste, había que poner mucha guita. Y las hermanas, tengo entendido, lo he leído en varios, digamos, en varios libros, que mal vendieron unos cuantos cuadros para pagar semejantes sumas, ¿viste? En las cuales él estuvo varias veces internado y después estuvo atendido por el doctor Gachet, que tiene un excelente retrato que me parece que apareció por ahí, donde está él así, ¿viste? Es muy, muy conocido, con una especie de gorra, y era el doctor que lo adoraba, ¿no es cierto? Y cuando él... Lo comprendía. y cuando él, alguien le pegó un tiro,
y él no dijo, y obviamente lo vio, ¿te acuerdas que lo habíamos contado? Sí. Que eran niños, justamente. Eran niños, qué sé Pero yo. es bla, una, bla. es una hipótesis. Bueno, una hipótesis en la cual hay una película también en la cual relata eso, que el director es Julian Schnabel, que aparte es un gran pintor, es un gran director. Un gran director, Mirá. William Dafoe, que es mirá vos, mi actor preferido, Sí, sí. y lo interpreta genialmente a Sí, a Vincent, claro. Bueno, y entonces así son las historias. Qué lindo. Muy bueno. Muy bueno. Sí, me encanta. Sí. Bueno, si quieren... Otra cosa, me Dime. gustaría, Ujú. lo charlamos fuera de aire, Dale. en algún momento leer alguna carta de De Theo, Theo y o de Vincent. Vincent, Sí. entre Dale. ellos, y ver si algunas de esas cartas las podemos después vincular con alguna de las obras, ¿no? Seguro. Hay muchas que es más, hace dibujos, Por ejemplo, no sé, bosquejos en la misma carta, ¿no? Mirá. De cuadros que está los pintando. girasoles, por ejemplo, si hay alguna carta Creo que haga sí que hay. referencia. Sí. El después sembrador. hay una Sí, yo carta. supongo que debe haber más relatos de estadios emocionales probablemente, ¿no? Más que descripción de obras, ¿no? De cómo Sí. ellos vivían y cómo vivían esa realidad, ¿no? Bueno, porque pero viste cuando- uno mira todo este cuento al final del camino. Sí. Como personas, más allá que han sido perfectamente descriptas Ujú. por vos, Fer, y por lo que fuimos contando, pero digo, también las vicisitudes, ¿no? De Sí. alguien no famoso, ¿no? Uno ya lo ve encumbrado, colgado, Claro. completamente aplaudido por todo el universo, y en ese momento no era eso, ¿no? Sino todo lo No contrario. era eso, pero bueno. Su talento, obviamente, ya latía. Por eso pero... te digo que Joana hizo una estrategia. Y no fue decir, bueno, a ver, échenme un cable porque tengo acá 500 cuadros lo pensó muy bien, que lo los pensó quiero muy bien. sacar de mi casa, por ejemplo. Podría haber hecho que podría eso. haber hecho. Claro. No. Es más, Cosió ponía la- ella sabía qué cuadro importante y qué otro no. Y ponía un cuadro importante de Van Gogh, de su cuñado. Al lado ponía cuadros de menos importancia y vendía los cuadros de al lado para para darle importancia y valor a los cuadros que eran impresionante. no digo de medio pelo, pero eran pequeñitos, que no sé qué, no eran tan atractivos, y dejaba de vender los importantes y dejó de vender un montón que luego obviamente los donó a esta a través, por supuesto, del gobierno holandés, ¿no? Claro. De Ámsterdam, de Bélgica, ¿no? Qué Muy lindo, bien, ¿no? Es muy bien, impresionante. muy bien, muy Yo bien. te digo que Bueno. hay que sacarle el sombrero a esta Johanna Bonger o Johanna Van Gogh Bonger. Sí, nos Que gustaría es un también, animal. si tenés algún... Y su hermano era íntimo amigo de Theo. Por eso Theo conoce a su hermana, Claro. Johanna. Claro. Y luego André, que es el amigo de Theo, se casa con esta condesa. Te digo, es increíble. Increíble. Hay que hacer una película. Linda historia. Una Hay que hacer película. una película. Sí. Me encanta. Bueno, Algún día nos tendrás que hablar de tu proyecto cinematográfico, Machi, algún ¿no? día, algún día. Ah, bueno, día. estaría bueno. Cuando Que haya convivo algo con- concreto. Ah. Muy bien. Sí, hoy estuve con un amigo, ¿Ah, sí? porque bueno, tenemos el guión hecho, Claro. y del guión hicimos una sinopsis de, Wow. de, Mira. de lo que sería un poco empezó siendo una película y va a terminar siendo una serie. Ajá. Bueno, Así que, a ver. pero bueno, bueno, vamos de a está bien. poquito, vamos de a Ponernos. poco. Bueno, está bien. ¿Te gustó? La cofradía del Di. Del día. Del Di. Ese sería el título. Exactamente. Bueno. Es la historia de un escritor que tiene que escribir un libro Sí. y es distraído permanentemente por alguien Mirá. para que no llegue justamente a través de ese libro develar una verdad. Y bueno, ¿Es distraído por ¿Dijiste es alguien o por algo? distraído por este personaje, por un vecino, por un vecino permanentemente, y el tipo no sabe por qué. ¿Por qué lo distraen todo el tiempo? Porque bueno, él va a escribir sobre algo que tiene que ver con una verdad.
Qué bueno. No, es muy interesante. Bueno, muy interesante. me alegra mucho. Ya están pensando, ¿se imaginan quién es el actor? Y estoy pensando, O perfiles. estamos pensando en Fernando. digamos. Fernando puede ser un personaje. Mentira, Vos también, Horacio. Sí, claro. muy bien. Horacio, Y tengo un muy amigo que podría ser como un amigo que se llama Martín Blasco, Muy bien. que también puede ser Martín un personaje. Blasco, Hay una me- cierta cercanía. Me Sí. suena Martín Sí. Blasco. Sí, suena Bueno, bien. igualmente le damos un saludo desde Un acá, saludo desde el enorme. Garage del No, Artista. permítanme que además quiero saludar a mi hija Paloma, que Tu hoy hija cumple Paloma. años. Mirá. Así Muy que bien. le mandamos un gran saludo. Un gran Un saludo. beso enorme. Cruzando la cordillera. Muy bien. Un abrazo grande. Dale. Bueno, Por supuesto. ¿no vas a ir Una para genia. allá? ¿No vas a ir para allá? Y vamos ahora, en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, Pasaremos bien. fiestas, supuestamente. Bueno, ¿vieron ese el era. robo al Louvre? Impresionante. ¿Qué pasó? 7 minutos. ¿Qué pasó en 7 Ay, minutos? ese sí es para hacer una película en Ese serio. es un corto. Profesionales. No, profesionales. Pero Siete- ¿cómo? 7 ¿Cómo se minutos. atreven? Yo no me atrevería No, ni, ¿qué- ni- qué- ni a qué- pensarlo, vamos. Sí, sí, qué audacia, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, no estamos acá admirando esto porque No. son unos chorros. Si querés, tampoco vamos a estar aplaudiendo a Pero estos vos pibes. fíjate, además, el museo como Pero- uno de los lugares más seguros, donde hay obras Totalmente. invalorables, Y ¿viste? sí, pero ¿qué fue? ¿A pleno día? Pleno día, en la En pleno mañana, día. a los 30 minutos de haber abierto el museo. Y se fueron en una 7 patineta, minutos y algo se así. fueron ¿me en 2 dijiste? patinetas, sí. Bueno, Yo una de no las puedo piezas dice que contiene casi 100 diamantes. Ah, bueno, ningunos Entonces, boludos. hay toda una cuestión Bueno, ahí. tranquilo. Tranquilo, No te tranquilo. entusiasmes. Así que, no, decían Qué también barbaridad. cuál es el post, ¿no? Porque O obviamente, desarmar la corona y venderlos cada uno de por los eso diamantes. digo que, Claro. ese tráfico. Hoy llaman, como está muy de moda el concepto de la verificación de tu acervo, ¿no? Hoy el tema de recoger un poco la huella, ¿no? de todo lo que uno hizo, y se habla mucho de la trazabilidad, ¿no? O sea, cómo también uno va buscando Claro. de dónde vienen las cosas. Bueno, ¿no? Sobre dice todo Yo creo que de los las van, obras de los arte. van a agarrar. Yo creo que la obra, las Sí. joyas y la corona vuelve. En Dice algún que momento va a volver. entre las piezas sustraídas, que serán más, figuran joyas de la época napoleónica, Mirá. como un collar y unos pendientes de esmeraldas de Napoleón Bonaparte, que regaló a su segunda esposa, Marie-Louise, con motivo de su boda y bla, bla, bla. Pero otras cosas, ¿no? También. ¿Qué más? Eh, La corona. Bueno, qué sé yo, estoy viendo acá un montón de cosas. No sé. Tengo que. Sí, acá hay una corona tremenda que bueno, tengo que leer porque acá hay mucho. Aparentemente los mucha sistemas de literatura. seguridad tampoco han estado a la altura. ¿eh? No, estuvieron a la altura. Lo que No, pasa no, es que la reacción. me refiero al tema a la cobertura de cámaras. La cobertura de. Sí, no Aparentemente había cámaras. en es ese verdad. salón no Muchas estaban ventanas. las cámaras No, que tenía que no haber. había presupuesto para Por lo tantas cual, ventanas. Hoy escuché una Sí, periodista. qué sé yo. El vicealcalde de París, David Belliard, recordó en las redes sociales X que el robo se produjo meses después de que los empleados del museo alertaran sobre fallos en la seguridad. Bla, Mirá, bla, bla. le queremos ahora, con el mandar- diario del lunes. Claro. Le queremos mandar un fuerte saludo a nuestros amigos de Arístides. Aristides. Que el otro día tuvimos un gran invitado. un vino fue que nos acompaña. Andrés Buar, y hemos tenido la De oportunidad Art de House. regalarle ese Bonarda. Bueno, se lo llevó. Obviamente, pero no lo pudimos decir al aire. Así No, que totalmente. aprovechamos para Por supuesto. Me encantaría un sueño, hacer un día Blanquear. el programa en la bodega de Aristides. Qué lindo, espero che. que lo esté escuchando acaso. ¿Cómo Se es? lo vamos a decir a Dale, Delfina a Sería y a Delfina. fantástico. Federico. Vale. Una Esa linda sería propuesta, ¿eh? Muy buena. Con música en vivo también. En la Bueno, Vendimia, en la- marzo del Pero esto es 2026. en ¿qué Mendoza, les parece? ¿eh? Bueno, iremos. Bueno, qué sé yo. Sí, y después te vas a Chile a ver a tu querida Por supuesto, Paloma. eso ahí. Y además iremos y pondremos cámaras y haremos un registro. Perfecto. Excelente. Nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a ir con un Unas- gran saxofonista que acompañó a Ella No me Fitzgerald. digas. No A me ver. digas. A Un ver. poquito de jazz de los 60. Guau. A todo trapo, pero bueno, antes tu despedida, Bueno. querido amigo. Contame quién es el Pero- saxofonista. Ese Estamos señor se yéndonos. llama Ike Abrams Quebec, Ok. Oh, ¿no? Quebec. Y es Un un grosso. gran tema que se llama Love. Ok. Así que, bueno, bueno, entonces nos vamos nos con un estamos puntito viendo
el próximo lunes aquí en El Garage del Artista. Por Fernando Quirós. Besos a Y todos. sus compañeros. Y sus compañeros. Vamos. Chau, chau.